te voy a explicar el circuito RC con el que vamos a trabajar esta semana con las actividades que corresponden para ir avanzando en el programa. Circuito RC, entonces aquí va a estar en serie y en paralelo. Te voy a explicar en serie y cómo lo vas a trabajar. Bueno, primero, un capacitor, cómo se comporta. El capacitor, si fuera solito, el voltaje está en fase y la corriente está adelantada a 90 grados. Eso siempre va a pasar, voltaje o corriente. En un capacitor, el voltaje está en fase y la corriente está adelantada a 90 grados. Eso sería lo ideal. Pero, vamos a ver. En el circuito RC puede estar en serie o en paralelo. Mira, te voy a explicar este ejercicio. Ya le voy a dar valores para que vayas entendiendo un poquito más. Y de aquí le voy a poner 50 ohms, 120 ohms, reactancia capacitiva, resistencia, y vamos a buscar, la corriente es la misma en un circuito serie. Vamos a darle de 1 amperio. Y aquí la incógnita va a ser el voltaje. El voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, el ángulo que se atrasa y la impedancia. Esas serían las incógnitas que vas a encontrar en un problema de este tipo. Para encontrar el voltaje de cada uno de ellos, es la ley de Ohm. Voltaje es igual, aquí R por I, así. Entonces el voltaje es igual a al valor de la resistencia, que son 50, por el valor de la corriente, que es de 1 amperio. Entonces el voltaje aquí es de 50 volts. Es el voltaje en la resistencia. El voltaje en el capacitor, la misma, nada más que en lugar que sea resistencia, acuérdate que va a ser reactancia capacitiva. Entonces el voltaje en el capacitor va a ser la reactancia 120 por un amperio. Entonces al multiplicarlo te va a dar 120 volts. ¿Sale? Ahora, no, el voltaje en serie, acuérdate que se suma, pero no lo voy a sumar porque no están en fase, o sea, no salen al mismo tiempo. Entonces tengo que sacar mi relación. Mira, voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor, que va atrasado 90 grados. Y aquí va a estar el ángulo. ¿Es interesante? Entonces aquí, de nuevo, aquí voy a tener voltaje total. Voltaje total es igual a la raíz cuadrada, así, del voltaje al cuadrado y el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor al cuadrado. Voltaje total, que van a ser 50 al cuadrado más 120 al cuadrado. Aquí hacemos nuestras operaciones. 50 al cuadrado, 50 al cuadrado más 120 al cuadrado, y sacamos la raíz. Entonces el voltaje aplicado son 130 volts. Ese es el voltaje que voy a tener aquí, 130 volts. El ángulo que está separado también lo puedo calcular. Acuérdate, tangente del ángulo es BC entre R. Entonces aquí puedo calcular el ángulo con tangente inversa. Voltaje del capacitor 120
voltaje de la resistencia 50 y aquí hago mi operación. Sería tangente inversa de quién, de 120 entre 50. Aquí me da un ángulo de 67 grados. Y ese ángulo, pues ese es lo que yo tendría aquí. Aquí el voltaje está, de la resistencia está en fase. Que voy a tener el voltaje total y el ángulo que voy a tener es de 67 grados. Negativo, porque se está atrasando. Este sería el voltaje del capacitor, voltaje de la resistencia y voltaje del capacitor. Ese sería 67. Y para la impedancia, que es la oposición al paso de la corriente, pues es prácticamente la misma fórmula. Es resistencia al cuadrado más reactancia capacitiva al cuadrado. Entonces aquí voy a colocar 50 más 120. Coinciden los valores, porque son amperes. Entonces aquí voy a tener 130 ohms. Y aquí tengo mis valores que se estudian en un circuito en serie. ¿Sale? Te voy a enviar algunos ejercicios para que los practiques.